ciudad madre del oriente antioqueño y una de las ciudades intermedias del país, con una población de más de 150.000 habitantes. Ciudad Santiago de Arma de Río Negro, o también conocida como la Cuna de la Libertad, o el muy digno pueblo de Río Negro, el Jardín de los Andes, o el Cielo de América. Y el centro histórico tiene unas calles muy importantes, como son calle del Carangal, la calle Real o Real y la calle del Chispero. Jorge Robledo, en 1541, envía al teniente Álvaro de Mendoza a que explore esas montañas al oriente del Valle de la Burrá. Se da cuenta de un río de aguas mansas que cruzaba por la selva, al que le dio el nombre de Río Negro por su aspecto. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? ¿Qué hacían? ¿De dónde venían? La ciudad de Río Negro fue muy importante en la época de la independencia, ya que en 1863 se hace la Gran Convención Nacional y se firma la Constitución de Colombia. 100 años después, Río Negro es declarado Monumento Nacional de Colombia. Primeramente, este templo estuvo ubicado en una pequeña capilla acá en el parque principal de Río Negro, donde hoy es el Banco de Bogotá o el antiguo pasaje Garcés. El Carangal. En esta calle vivieron las carangas resucitadas. ¿Y por qué le decían carangas? Quizás porque se querían parecer a los de la realeza. La calle del Carangal, llena de mitos, llena de historias. Desde aquí nace la colina del cementerio. Por esa calle han pasado miles de historias, miles de anécdotas. Río Negro es una ciudad muy antigua, mucha historia, lastimosamente no la conocemos, y los pocos que la conocían han muerto porque ya eran los viejos que se transmitían la historia de generación en generación. Hemos tratado de recopilar diferentes historias que tienen que ver con este centro histórico, y el centro histórico tiene unas calles muy importantes, como son calle del Carangal, la calle Real o Real y la calle del Chispero. Hay poca información que se ha recopilado porque no se encuentra mucho en libros escritos o en alguna parte, más que todo es del voz a voz y del boca en boca. Y por ejemplo es muy interesante esa confluencia que hay entre esas tres vías y entre lo que es la colina del cementerio. Y ahí sigue la calle del Carangal, que esa me gusta mucho. La calle del Carangal tiene un significado muy bacano porque en la calle del Carangal vivía la gente más pobre y más humilde de Río Negro, la que desempeñaba los oficios más malucos, como eran los cuidadores de marranos y como eran los carboneros. En el siglo XVIII-XIX, cuando no había energía aquí en Río Negro, efectivamente todas las casas utilizaban carbón para sus quehaceres domésticos, entonces esta gente era la que mantenía surtidas las casas pues con el carbón. Por sus oficios y por la pobreza en que vivían, pues vivían llenos de carangas, y las carangas en ese entonces eran todos los animalitos como eran los chinches, los piojos y las pulgas. Por eso de ahí viene la calle del Carangal, y dicen que de ahí viene lo de caranga resucitada, que es un pobre con plata. Hay otras historias del Carangal que tienen que ver ya mucho con la calle que va ya el Carangal desemboca efectivamente en La Chirria, que es la calle de acá y que ya va directamente al parque. Entonces entraban por la calle Real, pasaban por la calle del Carangal y luego bajaban a La Chirria. ¿Quiénes? Toda esta gente que venía de Medellín, todos estos comerciantes, todos estos arrieros, y estos arrieros fueron los que le dieron nombre a Río Negro, y también muchos de esos arrieros salieron por ahí también para lo que fue la arriería antioqueña. En la calle del Carangal corre la leyenda, el mito, de que cuando una persona de esta zona fallece, es inevitable
que se lleve a 2, 3 o más vecinos con él. Ese es el mito. Eso es lo que cuentan nuestros ancestros. ¿Será verdad? Ha habido casos que cuentan estos vecinos que tal hecho ha ocurrido. En la calle del Carangal ha habido zapateros, carboneros, lavanderos, personas que hace muchos años ese Río Negro antiguo le daban ese comercio, esa parte social muy distinta a la de la calle real. Acá en esta calle estaba la gente que movía esa economía rionegrera. Desde la colina del cementerio podemos ver la hermosa ciudad Santiago de Arma de Río Negro, cuna de la libertad, patrimonio histórico de la nación. Es en esta colina protagonista de cientos de batallas, en especial entre marinillos conservadores y de esa estirpe liberal defendida por los rionegreros de la época que se concentraban en esta colina. Desde aquí venían y se libraban las batallas, que escribieron nuestra historia y que hicieron grande el nombre de Río Negro, la ciudad Santiago de Arma. Es muy interesante hablar del centro histórico y digamos de toda la malla urbana que está en este contexto aquí del centro de Río Negro. Digamos que este centro urbano es un centro urbano que tiene un enigma detrás, y es que no sabemos en qué momento se empieza a consolidar esta malla urbana. Sabemos que empezó a poblarse de manera espontánea. Si bien tenemos digamos como una fuente histórica que es la llegada de los españoles en 1541, no es en ese mismo momento que se empieza a poblar, es posterior. Digamos que a Río Negro llega un personaje muy conocido que es Juan Daza, digamos que se convierte en un personaje también muy mítico porque es el primer poblador de estos territorios en la zona de Chachafruto en 1581, pero no hay todavía un centro urbano poblado. Entonces es muy particular entender cómo esta zona urbana del municipio de Río Negro se empieza a poblar, cómo se genera este espacio. Entonces ahí surgen muchas preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? ¿Qué hacían? ¿De dónde venían? ¿Cierto? Entonces yo creo que en el tema de historia y memoria hay mucho que rescatar y sobre todo entender cómo esta configuración urbana se fue dando. La calle Real, también conocida como el Alto de la calle Real, fue el eje central de la ciudad de sus inicios, sirviendo como entrada al cementerio y a la antigua carretera Medellín. En sus alrededores se desarrollaron importantes acontecimientos históricos y se construyeron edificios emblemáticos. Pasamos a la calle Real, como lo dije anteriormente, calle muy importante, más adelante también conocida como Liborio Mejía, porque efectivamente en esa calle nace o estaba la casa donde nació Liborio Mejía. Y esa calle, como lo dije, es muy importante porque era la entrada a Río Negro, era la entrada al comercio, era por donde bajaban las procesiones, era por donde iban los desfiles funerarios hacia el cementerio. Y el cementerio tiene una connotación muy importante porque primero que todo pues es la única colina elevada que tenemos nosotros en la parte urbana, y por ser una colina muy estratégica se libraron varias batallas. En el cementerio está el primer acueducto y tiene algo muy importante, muy bonito, es que todavía se conserva, y es si ustedes ven el kiosquito que hay en el cementerio, debajo del kiosco está el tanque que alimentaba ese acueducto primario que bajaba hasta un lago. A mí me tocó ese lago, ya soy algo viejito. En ese lago habían patos, y de ese lago bajaba por unas canalizaciones, bajaba por la calle del Carangal y luego llegaba aquí al parque. Aquí en el parque había una fuente, y de esa fuente era una fuente pública, no era una fuente decorativa como la que tenemos ahora con los negritos ahí echando agüita, sino que era una fuente para que la gente sacara agua. Ya los más pudientes que vivían en la calle de la Convención sí tenían su acueducto privado que les llevaba el agua hasta sus propias casas. La calle Real ha sobrevivido a través de los siglos y continúa siendo un lugar importante en la historia de Río Negro. Su arquitectura colonial, sus edificios históricos, su entorno natural la convierten en un lugar de interés turístico.
con su centro más importante como lo es la parroquia de Jesús Nazareno. Nos encontramos acá en plena calle Real de nuestro municipio de Río Negro, la cual fue el punto de entrada a la ciudad en aquellas centurias pasadas. En este sitio está ubicado el templo dedicado a la devoción a Jesús Nazareno, imagen traída a este municipio aproximadamente en el año 1669 de las islas del Caribe. Primeramente, este templo estuvo ubicado en una pequeña capilla acá en el parque principal de Río Negro, donde hoy es el Banco de Bogotá o el antiguo pasaje Garcés. Allí era una capilla muy rudimentaria, en techo de paja, de madera, y esto pues con el pasar del tiempo se destruyó. Esta imagen estuvo algún tiempo en la parroquia madre de la catedral y luego cuando se construyó este templo vino a habitar aquí hace aproximadamente más de 100 años. Este templo, todo hecho en tapias, en bareque, en ladrillo antiguo, es un lugar en el cual han confluido muchísimas generaciones, muchas personas, muchos sacerdotes han pasado por aquí. Desde el año 1965 se le ha dado el título de parroquia, porque aquí confluyen muchas personas, vienen muchas personas y Río Negro creció. Antes era la capilla. ¿Listo? Antiguamente todo pertenecía a la catedral. Ya al ser parroquia entonces tiene personería, identidad propia, y el cariño de la gente se ve aún más colmado al venir a este lugar. ¿Qué identifica la parroquia de Jesús Nazareno? Que es un lugar acogedor, es un lugar que inspira, que llama la meditación, un templo antiguo adornado con obras hermosas, con imágenes que inspiran realmente a la devoción, a la contemplación, al silencio, a desahogarse en los momentos de dolor. Porque así como este templo está dedicado a la pasión de Cristo, muchas personas vienen con sus cuitas, con sus tristezas, y aquí hallan ante el Nazareno, y cuando buscan la consejería, la confesión, hallan paz para su alma. La calle Real en Río Negro es un tesoro histórico que refleja la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. Es un lugar que merece ser visitado y admirado por su significado cultural. Además, en la calle Real, en esta esquina, vivió el rionegrero Liborio Mejía Gutiérrez de Lara, que fue un militar y político colombiano que ejerció la presidencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1816, convirtiéndose hasta el momento en la persona más joven en ejercer este cargo a la edad de 24 años. Fue ejecutado 3 meses después, durante la Reconquista, liderada por Pablo Morillo. Para empezar a reconstruir la historia del municipio de Río Negro, en su centro urbano hay que hacer una mirada desde muchas ópticas, ¿cierto? O sea, hay que poner el ojo en distintos aspectos. ¿Y esto por qué? Porque hay que entender que antes de la llegada de los españoles, aquí habitaron grupos indígenas. Digamos que en ese sentido es claro que debemos, recordar esa memoria prehispánica. Hay algunos elementos que hemos podido recuperar de esa historia antigua antes de los españoles, y se presume que este sitio donde se encuentra Río Negro posiblemente estuvo habitado por algún grupo indígena, pero no tenemos la certeza porque no hay fuentes escritas que así lo confirmen. Sabemos por algunas fuentes de estas históricas de los cronistas de 1541 que habían aquí bohíos cada 4 leguas en este altiplano del oriente antioqueño. Entonces, digamos que no sabemos en qué parte específicamente se ubicaban estos indígenas. Posteriormente, después de que llega Juan Daza, empieza a haber un poblamiento
de mineros y de algunos, digamos, comerciantes y algunos inversionistas que venían y traían ganado, ya fuera de cerdos o de otras especies de aves como gallinas, pueden traer algunos elementos así como para poder comerciar, se empezaron a sentar aquí. A la medida que se iba dando la minería, iba creciendo este establecimiento urbano. Entonces ahí podemos entender cómo se fue generando este entramado arquitectónico y que fue trazando calles. Y desde 1669 conocemos, hay un documento en el archivo parroquial que nos habla sobre la donación que hace la señora Magdalena Gómez para que se cree la plaza de Río Negro, el marco de la plaza de Río Negro, con las casas donde iban a vivir los principales y también la iglesia. A partir de ahí ya empieza a haber como un poblamiento más real, aún sin tener fundación y sin tener tampoco título de ciudad, un poblamiento espontáneo, y de esta manera empieza a generarse una trama urbana que nos va a dar esta configuración que hoy tenemos como tal. La calle del Hoyo, o conocida como la calle del Chispero, es un punto de referencia para ese antiguo Río Negro, una vía importante para el comercio. También cuentan de que allí habitaban aquellas personas de la vida nocturna, los bohemios, las prostitutas. Aunque el oficio de la prostitución era de carácter clandestino y no era visto con buenos ojos por las autoridades eclesiásticas y civiles del Valle de San Nicolás, ya que conllevaba a castigos para las mujeres que ofrecían dichos servicios, lo que obligó a la comunidad de ese Río Negro antiguo a utilizar herramientas y mecanismos creativos, el cual llamara la atención de los residentes de esta calle, de aquellos que buscaban en esta zona un momento de regocijo, de calmar sus penas o de buscar diversión. Y dicen que donde encontraban una chispa en medio de la oscuridad, era que había una mujer ofreciendo dichos servicios carnales. El rumor se esparció y la gente ya sabía que donde existía la chispa, había alguna mujer. Por eso es conocida por la calle del Chispero. Claro que hay otras historias más que fortalecen y le dan más sentido a lo que es hoy en día esta linda calle del municipio, el Chispero. El Chispero, yo no sé hasta dónde es verdad o no que el Chispero era esa calle que va desde el Hoyo hasta Belchite. La información que yo tengo es que no es esa calle completa, sino que era una L, porque antes lo que eran las calles y las carreras no tenían o no se conocían como las tenemos hoy, que unas van de oriente a occidente y otras de norte a sur. Antes una calle era una vía por donde transitaba la gente. Dicen otras personas que efectivamente el Chispero iba desde esa esquina del Hoyo a subir, a voltear ahí a mano izquierda la primera calle que hay después de pasar la placa polideportiva de Capiollo, a llegar a la calle real, esa L. En las administraciones anteriores hicieron algo muy loable, que fue colocar los avisos del nombre de las calles, y no sé de a dónde sacaron la información que iba hasta Belchite, y mucha gente dice que la calle del Chispero nunca pegó con la calle de Belchite. En esa incongruencia entre la calle real y la calle del Chispero existían unas cantinas, y en esas cantinas se reunía la gente a tomar aguardiente, chicha, chirrinche, hablar de sus cosas, y dice la gente que efectivamente en la parte de abajo de la calle real, de la calle del Chispero, donde hoy hay unos barrios como son Los Sauces y como es el Hoyo, no había esas construcciones, sino que habían unas mangas. Entonces efectivamente el hombre o la mujer sacaban sus candelas,
después de estar bien chispeados, después de andar tomando, departiendo con sus compadres y con su gente allá, entonces bajaban hasta esas mangas, sacaban la candela y con la chispa de la candela le hacían señales a la persona que habían dejado arriba. Esa persona bajaba y se metían a las mangas, pues no se acerque porque efectivamente eso no lo cuenta la historia. Entonces es parte de esa tradición oral que habla de la calle del Chispero. Desde la calle del Chispero también salía la carretera hacia el sur del Valle de San Nicolás, por el Puente Real, hacia el sector de Llano Grande, llegando hasta municipios importantes de la época como era Sonsón y el norte de Caldas. Digamos que este lado del parque, de la plaza principal de Río Negro, tiene unos aspectos muy relevantes, y es que desde el siglo XIX conecta con el cementerio y tiene también una vida comercial y cultural muy importante. Si bien antes en estas calles, por estas calles era que se conectaba con Santa Fe de Antioquia y con Medellín, con la villa de Medellín, antes de ser ciudad, los grupos que estaban aquí de comerciantes, artesanos, comerciaban por esta zona y salían y estaban dispuestos muy en esa tónica de salir y comerciar hacia la calle que lleva por el Camino Real, y de esta manera se fueron generando unas dinámicas muy interesantes de carácter comercial. Esta calle también tiene pues unos asuntos muy interesantes alrededor de la vida nocturna, las mujeres de la vida nocturna, los hombres y arrieros que venían a estas digamos fondas y digamos centros de diversión a tomar y a pasar la noche, a jugar dados, cartas, que eran los juegos típicos de la época, se instalan en esta zona. Entonces esto está conectado de todas maneras con el centro histórico y ha hecho parte de la historia desde la colonia, la independencia. O sea, siempre ha habido en distintas épocas como actividades que representan el momento, ¿cierto? Actividades que se van dando y representan el momento. Incluso antes, allí por esta quebrada se llama la quebrada del Pozo, ahí hacían lavados de curtimbres, hacían lavados de ropas, ¿cierto? Las mismas mujeres de la vida nocturna iban a ducharse allí semidesnudas y generaban polémicas y escándalos públicos porque no era común ver para las familias, digamos que eran las familias de bien que estaban aquí asentadas en el centro, ver a las mujeres bañarse allí semidesnudas, entonces era como muy de un asunto de alterar la vida pública en ese entonces. Entonces es interesante que estas calles nos vayan hablando. Por ejemplo, la calle Bando ha sido eso, un eje para conectar la institucionalidad y la vida nocturna. Y si nos vamos hacia el Carangal, es esa otra zona donde también vivían familias, comerciantes con distintas profesiones que estaban muy vinculados a la vida pública, pero también a la zona donde se encuentra la capilla de Jesús Nazareno. Y de allí también conectar con el Chispero, que era antiguamente la vía que nos conectaba hacia San Antonio de Pereira y Llano Grande. En el periodo colonial y hasta el periodo republicano, ese era el camino obligado para seguir, pasando por el Puente Real que se encontraba en las calles de las carpinterías, lo que hoy conocemos como la calle de las carpinterías. Ahí está el Puente Real que seguía hacia Llano Grande y San Antonio. Entonces podemos ver cómo estos lugares fueron configurándose a partir de un tránsito obligatorio, que era distinto, por ejemplo, de zonas como el Alto del Medio, el Alto de la Moza, que eran ya, digamos, caminos con otras funciones que conectaban a lo agrícola, a lo rural, mientras que estas conectaban eran con el otro mundo de Santa Fe de Antioquia y de Medellín, que tenían una vida mucho más desarrollada, digamos, a nivel tecnológico o de noticias, ¿cierto? De toda esta información que llegaba a través del ferrocarril. Pero necesitamos unas nuevas sociedades para seguir construyendo este municipio, este departamento, este país. Y eso lo hacemos si en vez de vivir
En torno a lo bajo tenemos aspiraciones mayores, de poner nuestros talentos al servicio de los demás. Y cuando yo me salgo de mi yo, porque vivimos en una sociedad totalmente egoísta, que es totalmente contradictorio a lo que nos enseñaron nuestras personas mayores del pasado, que se daban y daban sin reparos, entonces es necesario que nuestras generaciones futuras puedan abrirse para que así hayan sentido a su vida. Un encerrado no logra nada. Y así seguir construyendo historia y seguir creciendo en el conocimiento de este Río Negro, de esta calle real, punto de entrada aún hoy en día a nuestro municipio Río Negro, y ha de seguir creciendo con tesón y pasión. Todos somos importantes, todos aportamos para seguir creciendo y que este Nazareno nos siga acogiendo. Y nos metemos con la idea de crear varios estilos de cerveza, pero que cada estilo cuente una historia. Y esa historia es, las primeras cervezas que sacamos es sobre las calles coloniales de Río Negro. Entonces son 4 estilos que tienen los 4 nombres de la Convención, la Chirria, el Carangal y el Chispero. Y después vienen otras cervezas que tienen el nombre provincial y maestranza. Como lo dije anteriormente, yo trabajo con el municipio, trabajo en la oficina de bienes inmuebles, y entre todas mis cosas es leer las escrituras, hacer estudio de títulos, y empiezo uno a mirar todo eso de por el frente con la calle de José María Obando, más conocida del Chispero, de la Chirria, y empieza uno como a atar cabos y a decir, venga, nosotros somos de Río Negro, no conocemos nuestra historia, hay un montón de cosas que nosotros que nos quedamos acá tenemos todo ese recuerdo de cómo era el Puente Mejía, cómo eran nuestras casas llenas de tapia. Entonces metamos eso con la cerveza. ¿Qué nos une o qué nos desune con Marinilla? La batalla del Cascajo. La batalla del Cascajo efectivamente es un acontecimiento histórico donde efectivamente nosotros perdemos a uno de nuestros próceres, que es a Pascual Bravo, presidente electo del estado de Antioquia, enero de 1864, batalla del Cascajo. Por eso nuestra cerveza tiene una etiqueta azul, porque efectivamente en la batalla del Cascajo muere Pascual Bravo y ganan los conservadores, siendo nosotros siempre liberales los de Río Negro. ¿Todo eso a raíz de qué? De la Constitución de 1863, donde se le quita mucho poder a los conservadores, donde es una constitución muy liberal, y de ahí se da la batalla del Cascajo. Me honra ser de este terreno, Río Negro, propensión de paz, que día a día renace lo bueno en el Valle de San Nicolás. Su inherencia al respeto civil es un don inmortal de grandeza, y por siempre yo quiero vivir en esta tierra que a diario progresa. Rionegreros, siéntanse felices del terruño de la libertad, por venir de tan buenas raíces, nuestra herencia es un campo de paz. En Río Negro se vive la calma, que a las calles transmite la gente. Oh ciudad Santiago de arma, orgullo de todo el oriente. Y adhiero su belleza de veredas y de arrieros, y levanto la cabeza al decir, soy rionegrero.